muy buenas. ¿Qué elementos del final de Canción de Hielo y Fuego George Martin ha desvelado a diferentes miembros del HBO y nosotros conocemos? Son canon, son seguros, van a pasar. Conocemos un final, pero no el final verdadero de la historia según George Martin. ¿Cuáles son estos elementos? Pues son más de los que pensáis. ¡Vamos con ello! En primer lugar, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por darle me gusta el vídeo, gracias por compartir el víddo, gracias por suscribiros al canal, gracias a todos los que me saludasteis en el Celsius, fuisteis un montón, la verdad. Joan, David, con Maite hice un montón de colas, pero muchísimo me fuisteis a saludar, no me quedé con los nombres, no los pude apuntar. Fuisteis encantados, la verdad, todos los que me saludasteis en el Celsius. De verdad os estoy profundamente agradecido. Gracias, por supuesto, a los que vinisteis a mi charla con Antonio Runo, en el cual presentamos su libro, El Foso de los Olvidados. Estuvo realmente genial. Como ya os he contado, el año que viene, si no hay ninguna sorpresa, volveré al Festival Celsius, esta vez como autor. Pero bueno, todo a su debido tiempo. Mi libro, el famoso libro, sale este año. Estoy deseando, yo creo que en septiembre ya podré desvelaros pues portadas y títulos y muchísimas cosas. El libro sale en noviembre. Ya digo, lo primero, gracias por el Celsius. La segunda cosa, el directo mensual del canal, como os había avisado, os he insistido varias veces, va a ser este próximo lunes que es 28 de julio a las 10 de la noche hora española, pues un poquito antes, evidentemente, si vivís Hispanoamérica. Y también, cosa que quería decir, estoy muy agradecido a Marvel España porque me ha invitado a la premiere de Cuatro Fantásticos. He publicado una serie de comentarios en redes, también pues aquí en el canal de YouTube, Reels, tweets en Facebook, en Twitter, no sé cuántos sitios. La película se estrena hoy cuando estoy publicando este vídeo, de verdad me ha gustado mucho. Yo creo que no es una obra maestra, es una película notable. Es una muy buena introducción de personajes. Creo que los cuatro protagonistas, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Winnie, no me acuerdo el apellido, el primo de Ver, lo hacen muy bien, como Cuatro Fantásticos. Evidentemente Galacto es el villano y es el nuevo gran villano de esta era del universo cinematográfico de Marvel y creo que queda muy bien presentado. Yo habría quedado muy satisfecho como película introductoria de unos personajes realmente carismáticos como son los Cuatro Fantásticos, de los héroes más célebres que habían tardado en aparecer en el universo cinematográfico de Marvel. Fui con mi camiseta de Pedro Pascal, como ya sabéis, Oberyn en Juego de Tronos. Y para cerrar esta larga ronda de avisos, pero creo que pocas veces tenía más cosas que decir, he creado con dos amigos míos de hace 20 años un canal de YouTube del Real Madrid, se llama Chamartín, se llama Concha Espina número 1, Concha Espina número 1, Concha Espina número 1, Concha Espina número 1. Pondré debajo aquí el enlace, os aparecerá al final del vídeo para que os suscribáis incluso, aunque eso depende de un poco de YouTube, pero bueno, pondré aquí debajo el enlace. Y nada, ahí no voy a hablar nada de Juego de Tronos, ni de Señor de los Anillos, ni de Canción de Hielo y Fuego, ni de nada friki. Voy a hablar del Real Madrid y, bueno, si acaso de fútbol y tal, pero bueno, lo hago con, repito, dos amigos desde hace 20 años, como yo socios del Madrid, como yo grandes forofos madridistas. Entonces, bueno, ahí vamos a hablar del Real Madrid desde la perspectiva del Real Madrid. Al que no le interese, pues evidentemente seis la mayoría, pues bueno, si me queréis verme hablar durante 50 minutos, unas veces a la semana, estamos todavía empezando, llevamos solamente un programa, pero esto va a ser semanal, evidentemente, incluso algunas semanas haremos dos programas. Pues bueno, ahí me tenéis la oportunidad. Por supuesto, eso del canal no está monetizado, no creo que se llegue a monetizar nunca, no nos va a ver mucha gente y evidentemente lo hacemos porque nos encanta el Real Madrid y en vez de hablar esto en una barra de un bar, pues uno de mis amigos Garrett vive en Alemania y no podemos hablar en persona como nos gustaría. Así que, ya digo, he creado ese canal de YouTube, Concha Espina número 1, os lo recomiendo si os gusta este mundillo y no me enrollo más y vamos ya a mi cuarto, porque hay que hablar de estas grandes revelaciones del final de Canción de Hielo y Fuego que George Martin ha desvelado y por tanto tenemos confirmadas. Bueno, tras esta larga introducción vamos ya a hablar de estos elementos que George Martin ha revelado sobre el final de Canción de Hielo y Fuego y que por tanto están confirmados. Algunos conocéis las tres grandes revelaciones, por supuesto vamos a entrar en ellas, las que han sido bastante públicas y notorias, se comentan en más vídeos. Pero resulta que hay más, algunas de ellas incluso que yo en 2025 desconocía que Martin había desvelado estas cosas y que por tanto ya no son objeto de debate, sino que ya son canónicas en Canción de Hielo y Fuego, ¿de acuerdo? Como siempre, enlace a los 7 reinos y tenéis aquí pues entrada, que en este caso celebro, lo he comentado más veces, que Brin Denby Fish, una de las luminarias del mundo de Canción del Fuego, uno de los referentes, ha vuelto
ha vuelto a publicar contenido bajo el seudónimo de Caution's Tale, que es el libro que está escribiendo. Fijaos que, bueno, sigue produciendo contenido tras 3 años de sequía y estoy extraordinariamente satisfecho por ello. Pocas personas han ayudado más al fandom de Canción de Fuego que Rinden Bifis. Y en este caso ha hecho una recopilación bastante potente de las revelaciones que George Martin ha hecho a la HBO sobre el final de Canción de Fuego. ¿De acuerdo? Todo se origina en lo que yo he dominado más veces, la reunión o el momento que Juego de Tronos se separó de Canción de Fuego, que de hecho pues tengo este vídeo que os aparece recomendado, que es la famosa reunión de marzo de 2013 en Santa Fe, ¿de acuerdo? En algún momento a inicios de ese año, finales de 2012, David Benioff y Dan Weiss, que son los showrunners de Juego de Tronos, se dan cuenta de que la situación, de que lo que en su día auguraban ya es casi seguro. La serie va a adelantar a los libros. Quizá no Vientos de Invierno, pero sí Sueño de Primavera. George Martin en 2012, en una entrevista que dio en España, la última persona en España. Yo he sido la última persona que ha cenado con George Martin, soy el único que ha cenado con él 2 veces en los últimos 6 años. Igual este año una tercera. No voy a spoilear nada. Igual que tiene que ver con mi libro. No quiero spoilear nada. Pero Adrià, que es, bueno, ahora se ha convertido en director de cine y ha hecho grandes trabajos, vive en Asia, Adrià Gusens, un chico, una persona, chico catalán, que es un auténtico máquina, es la última persona que ha entrevistado a George Martin, lo hizo en 2012, a raíz de su última visita a España, cuando vino al Celsius, precisamente, y también estuvo en Madrid y Barcelona. Pues bueno, Adrià le entrevistó, una magnífica entrevista, he compartido elementos de ella muchas veces, diferentes trocitos, y en esa entrevista de 2012, George pensaba que para 2014 estaría terminado Vientos de Invierno. Bueno, Benioff y Weiss, yo creo que dijeron, bueno, Martin dice que el año que viene está terminado Vientos de Invierno, decía en 2012, pero en 2013 no parece eso tan próximo. Así que la serie va a adelantar los libros. Entonces, en 2013 vamos ya a emitir la tercera temporada de Juego de Tronos, la temporada de la Boda Roja. Estamos ya preparando los guiones para la cuarta temporada, que será la segunda mitad de Tormenta de Espadas. Incluso si Vientos de Invierno es el año que viene, en 3 años no estará listo Sueño de Primavera, seguro, y en 2017, como pronto, o como tarde más bien, adelantaríamos a George Martin. Entonces, necesitamos cómo escribir guiones, porque los guiones del año que viene lo sabemos, porque es Tormenta de Espada, los guiones de 2015-2016, pues Festín de Cuervos, Danza de Dragones, ya veremos qué hacemos. Sabéis que yo creo que Benioff y Weiss no han leído Danza de Dragones, es una teoría personal que tengo, o no la habían leído cuando escribieron los guiones de la quinta temporada de Juego de Tronos, y creo que realmente nunca lo han hecho. Un tema divertido lo que Benioff y Weiss han leído y no han leído, pero volviendo a esto, resulta es que Benioff y Weiss necesitan saber qué va a pasar para planificar el futuro. Y le dicen a George, oye George, ¿podemos ir a tu casa Santa Fe y nos cuentas qué ha sucedido? Y George accedió. Brendan Bifis en el post habla de Benioff y Weiss, pero sabemos también que Brian Kochman también fue a esa reunión en Santa Fe. Y Martin accedió a reunirse con ellos, luego ellos hablan de una semana, Martin luego veremos que más adelante dice que fueron realmente 2 o 3 días y fueron pues con esos personajes marcando lo que sucedería en la historia. ¿De acuerdo? ¿Qué se dice, qué se comenta, qué se revela en esa reunión en marzo de 2013? Pues sabemos unas cuantas cosas. Sabemos unas cuantas cosas de ellos, ¿de acuerdo? Al año siguiente, en 2014, Benioff y Weiss lo revelaban en una entrevista a Vanity Fair, ¿no? Decían que, bueno, que nos sentamos con él una semana, luego veríamos que es una semana, y dice que querían saber el final porque sabiendo el final podrían sentar las bases de cómo llegar a ese final. Querían saber cómo terminaba todo, querían planear las cosas. Según dicen ellos, recorrimos literalmente cada personaje. Martin dirá más adelante, de hecho, en 2022, que no recorrieron todos los personajes. Y de hecho, Martin, cuando le preguntan por el tema, dice que las revelaciones eran más generales que específicas. En esa misma entrevista en Vanity Fair, un año después de esa reunión de marzo de 2013, decía, les puedo dar a grandes rasgos lo que pensaba escribir, pero los detalles no están claros. Los detalles no están claros porque no están escritos. Y como veremos luego, Martin ha cambiado de opinión sobre algunos temas. Quedaos como siempre con esta frase que yo repito mucho, que es una frase de George Martin pronunciada en 2019. La gente conoce un final, pero no el final de mi historia, el final con mayúsculas. Bueno, las revelaciones ya las he hablado de ellas múltiples veces en muchos sitios. 3 están claras. 3 revelaciones son totalmente confirmadas y canónicas y por si había dudas, George las expresa
en el libro que publica James Hibbert, Todos los hombres deben morir, libro del cual ya he hablado bastante. Yo entrevisté a James Hibbert a raíz de ese libro, está aquí en Los Terrenos. Y este libro, publicado por Penguin Random House, yo veis aquí que he publicado un libro con Minotauro, el de Antonio, he presentado un libro de Minotauro, el de Antonio Runa, como también presenté los de Kai. Aquí hablo de un libro de Penguin Random House. Yo no soy de ninguna editorial, ni soy de nadie, pero bueno, pues este libro, publicado por Penguin Random House, James Hibbert, Todos los hombres deben morir, publica la que ha sido la más extensa entrevista por escrito a George Martin, centrándonos en temas de spoilers o temas de final de la saga, porque, por ejemplo, luego hablaremos de una entrevista que dio Martin a Game of Thrones, no habló sobre el final de Canción de Hielo y Fuego, sobre qué tiene que ver eso con la serie. En esta charla sí lo hizo, ¿de acuerdo? Esto aparece en Todos los hombres deben morir, un libro del cual, pues, ya he hablado muchas veces, lo tengo en casa, y esto aparece literalmente en el libro. Dice, no fue fácil para mí. No quería desvelar mis libros. No es fácil hablar sobre el final de mis libros. Cada personaje tiene un final distinto. Les conté quién estaría en el Trono de Hierro al final. Una redacción curiosa. Al final, en Juego de Tronos no hay ningún trono. Como ya sabéis, Drogon lo quema. No creo que Drogon queme el trono en Canción de Hielo y Fuego. Y algunos grandes giros como Hodor y Holdedor y la decisión de Stannis de quemar a su hija. No llegamos a todos, ni mucho menos, especialmente los personajes menores que tendrán finales muy distintos. Aquí George Martin revela de forma explícita, por si había dudas, el Hodor Holdedor, que de hecho luego en el libro menciona, como ya hemos comentado en más vídeos, que realmente su idea del Holdedor es un poco distinta, que Hodor significa Holdedor, pero en su cabeza está más bien que ese Holdedor no es algo literal, sino que más bien defender el fuerte, que la idea es que Bran posea a Hodor para que luche con esas espadas que trajeron de los túmulos de las criptas de Invernalia y esté luchando con ellas, es decir, Hodor manejado por Bran, pegando espadazos, y no es que soy Ciri Arda, sino que Stannis ordena quemar a su hija, ya de forma explícita, ¿de acuerdo? Pero hay una tercera, que es que Bran será el rey al final de la historia. Ya digo, aquí pone enlaces Binden, pero es que yo, Javi Marcos, sabéis que yo entrevisté a Isaac Hestebright aquí en este evento, en un acto que sucedió en Madrid en 2019, la exposición oficial, y yo entrevisté a Isaac Hestebright y yo, Javi Marcos, quien está hablando, le pregunté a Isaac Hestebright. La información de que iba a ser rey vino de George Martin y me dijo que es así, que efectivamente Benioff y Weiss lo dijeron a él cuando estaba leyendo el guión. O sea, a mí que estoy contándoos esto y que está el audio grabado y lo tengo por ahí, me lo podéis pedir cuando queráis, lo pasé a varios americanos que me lo pidieron. Isaac Hestebright me confirmó de su boca que efectivamente venía de George Martin la idea de que Bran iba a ser el rey al final de la historia. Y esa es la tercera gran revelación. Las tres grandes revelaciones, que yo creo que todos conocéis todas estas, no, si sois expertos, sois veteranos en mi canal, ya habéis oído las tres revelaciones confirmadas por George Martin. En este caso, la de Hestebright no es por George Martin, o sea, no la ha explicitado George Martin. George Martin hablaba de quién estaría en el trono al final. Podría ser el trono al final, no hay nadie. Pero en el libro se menciona quién sea el rey al final de la historia. Las tres revelaciones son Hodor es Holdedor, Stannis ordena quemar a Sirin, Isaac Hestebright, perdón, bueno, en este caso Bran, efectivamente, es el rey al final de la historia. Todas estas las teníais bastante claras. Yo creo que todos sabéis que estas son las tres grandes revelaciones. Pero hay más. Llevamos 15 minutos de vídeo. Os aseguro que hay más cosas que yo, de hecho, yo no sabía que Martin había confirmado de forma explícita. La siguiente es el R más L igual a J. ¿De acuerdo? El R más L igual a J es canon. Habrá quien me dice que no es canon. Yo lo siento, pero esto para mí confirma 100% que es canon. Quien después de esto diga que R más L igual a J no es canon, es decir, que Jon Nieve no es hijo de Rhaegar y Lyanna, yo creo que honestamente tiene problemas de comprensión lectora o busca la polémica y la controversia. O miente. Pero después de lo que os voy a contar ahora, R más L igual a J es absolutamente canon, verbalizado por George Martin. ¿De acuerdo? En 2006, antes de que la serie se aprobara, cuando Benioff y Weiss se reúnen con George Martin para ver si se hace la serie, David y Dan tienen una reunión con George Martin. Se reúnen en Los Ángeles, en el Hotel Pan, hablan durante horas hasta la cena. Y George les hace una pregunta. Collider entrevista a David y Dan y les pregunta: David, Dan, ¿cuál fue la pregunta específica que os hizo George? Y Dan Weiss dice, nos preguntó, ¿quién es la madre de Jon Nieve? Lo habíamos discutido antes, dimos una respuesta impactante. George no nos dijo del todo si habíamos acertado o fallado, pero su sonrisa lo desvela.
esto os podría parecer insuficiente. Esto lo dice Dan Bass, showrunner de Juego de Tronos, a quien muchos odian. Pero es que luego Martin lo confirma. Martin, una entrada que yo creo que muy poca gente leyó, tras el final de Juego de Tronos, al día siguiente de la emisión del final de Juego de Tronos, escribió una larga entrada en su blog. Y esa entrada en su blog para mí es la confirmación definitiva, cogiendo la declaración anterior y sabiendo que la sexta temporada de Juego de Tronos y luego la séptima, por si había algún tipo de duda, explicita que los padres de Nieves son Rhaegar y Lyanna, George Martin escribe esto. Miss Graris montó una cena en el Hotel Palm de Los Ángeles con Benioff y Weiss, iban a quedar para comer y se acabaron hasta después de cenar, tuvieron horas y horas. Les pregunté si sabían quién era la madre de Jon Nieve y lo supieron y acertaron. O sea, de verdad, esto es comprensión lectora básica. Martin le pregunta a Benioff y Weiss, ¿quién es la madre de Jon Nieve? Y Benioff y Weiss dicen, Lyanna Stark. Y aquí George Martin dice que acertaron, lo supieron. Pues efectivamente, la madre de Jon Nieve es Lyanna Stark. Bueno, alguien me puede decir, no, Martin ha confirmado que la madre de Jon Nieve es Lyanna Stark, no ha confirmado el padre. Bueno, si alguien cree que Lyanna Stark es la madre de Jon Nieve y Rhaegar no es el padre, pues de verdad, tiene mucho tiempo libre, tiene mucha imaginación o quiere generar controversia. Siguiente cosa que tenemos confirmado, no de boca de George Martin, pero por parte de la producción de HBO, que es una clave del final de la historia. La relación entre Jon y Daenerys, ¿de acuerdo? Y entra aquí en escena Alan Taylor, director de episodios de la primera temporada de Juego de Tronos, segunda temporada de Juego de Tronos, séptima temporada de Juego de Tronos, segunda temporada de La Casa del Dragón, mejor episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón, lo dirigió Alan Taylor, Dragón Rojo y el Dorado. Y esto le dijo a Alan Taylor, George Martin, cuando George visitó el set de Malta en la primera temporada, y esto lo desveló Alan Taylor en 2017, cuando Jon y Dany se encuentran. Y Alan Taylor graba un capítulo en el cual Jon y Dany pues, se encuentran. Alan Taylor dice, recuerdo que cuando estábamos hablando de la primera temporada y estuvimos en Malta, George nos vino a visitar. Estaba en una silla, muy tranquilo, igual se había tomado algún martini. Yo cuando estuve con él en la cena en Glasgow os conté que no pidió alcohol. Creo que no sé si pidió una cerveza, pero solo una. No estoy del todo seguro, ahora dudo. Podría ver la factura, os podría compartir la factura, de hecho. De hecho, voy a compartir la factura porque me hizo muchísima gracia, la verdad. Mira, para que veáis que cuando yo hablo de cosas, hablo con conocimiento de causa. Esta es lo que cenamos con George Martin. Y veis un montón de cosas que pedimos. Y aquí refrescos. El Smirnoff Vodka es lo que se pidió Raya Golden. Estos son cervezas. Yo creo que George no pidió. Yo no sé si me pedí una cerveza, pero George no. Yo creo que no se pidió ninguna cerveza. Bueno, el caso es que igual en este momento, 2010, hace 15 años, igual Martin sí se tomaba cervezas más alegremente. Y dijo que estaba siendo bastante abierto, que estaba hablando mucho sobre las cosas que estaban por venir. En 2010 ni se había publicado Danza de Dragones. En cualquier caso, cuenta Alan Taylor, que no iba a mentir, dice, aludió al hecho de que Jon y Dany eran el punto clave o algo así. Alan Taylor no recuerda exactamente las palabras. Dijo una serie de cosas que dejaban claro que la reunión y convergencia entre Jon y Dany eran una especie de punto clave de la saga. Alan Taylor no recuerda las palabras exactas porque Martin las pronunció 7 años antes y no estaba tomando nota, pero Taylor recuerda. Sí, Martin nos dijo algo así como que la clave de la historia, el elemento fundamental de la historia era que se reunieran Jon y Daenerys. Esto es un poco vago, pero nos deja claro que evidentemente en Canción de Fuego van a interactuar Jon y Daenerys. Tengo un vídeo entero hablando del Jon Aerys, como es una fuente de problemas para George Martin. Yo creo que se van a enamorar. Yo creo que Daenerys va a morir. No tengo nada claro que Jon vaya a matar a Daenerys. No lo tengo nada claro. Creo que esto es muy problemático para George Martin. Creo que Martin ha podido cambiar de opinión sobre esto varias veces. Pero esto no es el tema de este vídeo, sino que busquéis ese vídeo sobre Jon Aerys y os hablo en extensión sobre ello. Otro tema que está confirmado canónico que viene de George Martin o que lo dice alguien que no debería mentir y que tenemos que creernos cuando afirma esto. Lo siento mucho si la fuente nos gusta, pero es la que hay. Que Melisandre tiene muchos siglos de edad, ¿de acuerdo? Behind the Scenes, que son los vídeos making of de Juego de Tronos, primer episodio de esta temporada, La Mujer Roja, cuando en la serie se desvela que Melisandre, cuando se quita el collar, es una anciana. En ese making of dice David Benioff
Si nos retrotraemos a una de las primeras conversaciones con George Martin sobre Melisandre, se dice que tiene varios cientos de años de edad. Podéis decir, Benioff miente. Yo creo que no tiene ningún sentido pensar que Benioff miente. Es decir, Benioff afirma, me parece una fuente suficientemente fidedigna, que Martin le dijo que Melisandre tiene varios siglos de edad, lo cual, pues, es totalmente lógico, es algo que incluso ya se teorizaba incluso antes de que apareciera en la serie de Juego de Tronos y que incluso tuviéramos puntos de vista de Melisandre en Danza de Dragones. Bien, y ahora vienen como más elementos que cuentan a miembros de la producción. Lo primero, Benioff y Weiss, cuando dicen estas cosas, que Benioff y Weiss han leído capítulos de Vientos de Invierno. Martin lo confirmó en 2014, que Benioff y Weiss habían leído capítulos sin publicar, capítulos finalizados de Vientos de Invierno, y uno de ellos seguro es Mercy, es Arya, ¿de acuerdo? Cuando se publica el capítulo de Mercy, Vientos de Invierno, Arya, que es 2014, ya creo que ya todos conocéis el capítulo, por supuesto está aquí en los terrenos, pues esto se ha movido un poco. Martin dice que, bueno, que este capítulo es un capítulo antiguo, ya hablé de él en un vídeo que grabé hace 2 meses, hablando de las tramas confirmadas o puntos de vista confirmados de Vientos de Invierno. Dice, no es un material que haya leído en ninguna convención, no es algo que haya revelado antes, pero es un material que nadie ha visto, salvo Parry, su esposa, David Zidane y algunos más, que ya os digo yo que eran Elio y Linda. Ya os digo yo que, pues, este capítulo lo habían leído en su día, pero no leyeron pre El Mundo y el Fuego, sino que leyeron posteriormente. Para Elio y Linda era más controvertido que Arya, que Sansa no tuviera ningún pensamiento sobre Sandor en su capítulo de Vientos de Invierno, incluso cuando hablaba de temas románticos, casi hasta sexuales, que el propio capítulo de Mercy de Arya, que lo leyeron después. Entonces, lo que queréis quedaros con esto es que Martin confirma que el capítulo de Vientos de Invierno, como algunos más, como mencioné antes, lo habían leído antes Benioff y Weiss. Son raras de Juego de Tronos y además se nota que lo habían leído muy bien porque hay una escena que recuerda muchísimo a la escena del teatro que leemos en Mercy en Vientos de Invierno, que lo vemos en la temporada de Juego de Tronos, en la séptima temporada, una escena que se rueda en Girona, en la Plaza dels Jurats de Girona. Preciosa. Más elementos. Voy a mencionar aquí como frases actores, ¿de acuerdo? Revelaciones a Davos y a Varys. Lyman Cunningham, actor, activista, persona muy inteligente, a quien ya entrevisté, como a Isaac Hested-Bright, dijo que Martin le dijo un secreto, ¿de acuerdo? Esto es un vídeo, o sea, en una entrevista que le hicieron, dijo que la entrevista de 2015 dice que hace varios años, la primera vez que conocí a George Martin, que estaba como muy nervioso, muy impactado, y dijo Martin a Lyman Cunningham, tengo algo que decirte. Y me contó un secreto, me dijo, no se lo digas a nadie, y así ha sido. No sabemos qué secreto es ese. Ahora que ha terminado Juego de Tronos, podría revelarlo. Yo creo que si no lo ha revelado es porque es algo igual que no tiene que ver con Juego de Tronos. Quizás es que lo que le reveló fue que Stannis iba a quemar a Sirin. Le dijo un secreto. El secreto no tendría por qué ser de Davos. Es un secreto y ya está. Tendría sentido que tuviera que ver con Davos. Pero bueno. Y esta me llama mucho la atención. Kenneth Hill, quizás el mejor actor de la serie de Juego de Tronos. Y luego el mejor actor que está en 8 temporadas de Juego de Tronos. Sí, mejor que Alfial, sí, mejor que Nicolai Coste-Baldau. Sí, desde luego mucho mejor que Kit Harington. Dice que Martin Aznavour le mandó un correo electrónico que no podía revelarle. Seguramente pues le quiso escribir por correo y Martin le respondió. Y que no podía contar eso hasta que terminara la serie de Juego de Tronos. ¿Qué decía ese correo? Era que Varys es una buena persona. Al final, si analizamos las cosas, ese al final lo he traducido del inglés, o sea, sería que no cuando termine la serie, sino que, bueno, teniendo en cuenta todo lo que pasa, es una buena persona. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Varys es una muy mala persona. Pero bueno, la brújula moral de George Martin igual puede ser un poco peculiar. Desde luego yo no creía que Varys estuviera cerca de mí, la verdad. Luego, David G. Peterson, experto en lenguajes de Juego de Tronos en la Casa del Dragón, responsable de desarrollar el idioma Valirio y el idioma Dothraki especialmente. Ha hablado muchas veces, da muchas entrevistas, bastante grande David G. Peterson. Si le preguntáis en Twitter, además seguramente os responda, si no está muy liado. Y
David dijo que Martin le ha dicho cosas de los libros futuros, pero esto es interesante, no puntos específicos de las tramas, sino tono general o leía del arco. Es decir, yo me creo que Martin, sabemos que Martin le ha pedido a Peterson frases, traducciones de expresiones concretas. Oye, ¿cómo es esta frase en Dothraki para Vientos de Invierno? Esto sabemos que está confirmado. Pero lo que deduzco aquí es que Martin no le dijo a Peterson. Pues es que Daenerys, en el tercer capítulo de Vientos de Invierno, va a tener una conversación con una vieja del Doscalín y le va a hablar en concreto de esta táctica de batalla de los Dothraki. No, sino que más me ha dicho, pues mira, pues que sepas que Daenerys va a pasar un tiempo con los Dothraki, luego va a volver a Meereen y allí pues igual pasa por Volantis y al terminar el libro pues igual pasa por Pentos antes y al final concluye Vientos de Invierno en Rocadragón. Algo así. Algo más general, una idea del arco de Daenerys, no un detalle específico. Y vamos aquí a solamente lo que más nos interesa, que son las divergencias. ¿Qué cosas Martin ha dejado claro que van a ser diferentes en la serie frente a los libros? Pues no hay muchas cosas muy específicas, pero Martin sí ha insistido. Este vídeo a mí me encanta, que si como sueño de primavera y el final de Juego de Tronos, un vídeo que preguntáis, oye, ¿el final de Juego de Tronos va a ser el de los libros? Pues esto que lo grabé en 2019, 2020, está plenamente vigente y estoy totalmente de acuerdo con lo que dije entonces. Hay una entrada del blog muy famosa en 2022, que no sé si grabé un vídeo sobre ella, desde luego está aquí en los 7 reinos, ¿de acuerdo? Podéis ver aquí. John Martin habla en detalle de cómo está cambiando su saga frente a la serie Juego de Tronos. Creo que es uno de los temas que están retrasando Vientos de Invierno, que cada vez Martin se enrolla más en reescribir y en separar su serie de Juego de Tronos. Segunda parte, el Quijote versus el Quijote de Avellaneda. Martin ha insistido mucho sobre esto, pero quedaos con estas frases. Lo que me he dado cuenta cada vez más, sin embargo, es que mi jardinería, que Martin sea un jardinero y un arquitecto, y por eso nuestros pronósticos fracasarán, vídeo que está aquí en mi canal, mi jardinería me está alejando cada vez más de la serie de televisión. Sí, algunas cosas que visteis en HBO en Juego de Tronos las veremos en Vientos de Invierno, aunque quizás no de la misma manera, pero mucho del resto va a ser muy diferente. Y os pongo dos ejemplos muy fáciles. Hodor significa holdedor, pero para Martin el holdedor, como he dicho antes, va a ser Hodor, más que sujetando un portón, blandiendo espadas, pegando espadazos a los espectros, quizá algún otro, y Bran diciéndole, holdedor, resiste, y eso se convierte en Hodor. Y sobre todo, mi querido Stannis no va a quemar a su hija para quitar un poco de nieve para derrotar a Ramsay Bolton. No. Stannis quemará a su hija de forma horrible e imperdonable, pero que podemos entender por qué. Porque Stannis, que cree ser Azor Ahai, sabe que Azor Ahai, para forjar la auténtica portada de luz, tiene que sacrificar a la persona que más quiere, a su Nissa Nissa, como Azor Ahai sacrificó a Nissa Nissa. Para salvar a la humanidad, sacrificará aquello que más quiere. ¿Por qué es el verdadero sacrificio? Evidentemente está mal. Si tu Dios te dice que mates a inocentes, tu Dios está equivocado. Pero Stannis, con su determinación absoluta, creerá que matando quizás la única persona que realmente quiere en el mundo, obviando a Davos, quito a su mujer, quito a Melisandre, la única persona que realmente quiere en el mundo, que es su hija, que en Vientos de Invierno, como ya sabéis, o más bien el capítulo 100 de Vientos de Invierno, dice que aunque yo muera, poned a mi hija en el trono de hierro, sacrificando lo que más quiere, salvará todo el reino de la amenaza de los otros, porque cree que sacrificando a Sirin logrará despertar un dragón de piedra o logrará crear una espada realmente portadora de luz capaz de derrotar a los otros. Pues eso no tiene nada que ver con la basura de la serie en la cual Stannis quema a su hija por quitar un poco de nieve de forma absolutamente vergonzosa. Y lo peor es que encima en la serie se quita la nieve. Un insulto. La ve el plus de Benioff y Base y como sigue hablando el tema voy a gritar y voy a enfadarme mucho porque lo que hicieron con Stannis es vergonzoso. Brynden B. aquí se pone a utilizar un poco. Yo no estoy tan de acuerdo con él. Pero la última teoría de Tyrion, de Brynden B. es que lo que le está creando tantos problemas a George Martin es Tyrion Lannister. Y el arco de Tyrion Lannister. Se basa en que en esta entrevista que dio en Game of Thrones en 2022 dijo, no hay nada que me sorprenda más que hacer giros y dar sorpresas. Y dice, si digo algo de un capítulo de Tyrion, pues la gente sabe que Tyrion no está muerto. Evidentemente Tyrion no va a morir en Vientos de Invierno. Por algo es el personaje favorito de Martin y un villano. Tengo vídeos hablando de él. Y aquí Brynden B. ve como pista de que Tyrion va a diverger en Vientos de Invierno una frase que dice en esa entrevista, dice, bueno, habrá nuevos personajes y con estos viajes y batallas e intrigas nuestros personajes se encontrarán con nuevas gentes. Bueno, yo aquí no veo nada específicamente a Tyrion,
de quien tengo este vídeo, por ejemplo, hablando de si hemos visto a su esposa e hija, pero esta entrevista en 2022, premier de la Casa del Dragón en Nueva York, yo estuve en la de Ámsterdam, como ya sabéis, así que Martin no fue a esa, fue a la de Nueva York, dijo esto. Lo que creo que vais a encontrar cuando Vientos de Invierno y Sueño de Primavera se publiquen es que mi final será muy distinto. Mi final será muy diferente. En 2019 Martin decía, la gente conoce un final, pero no el final. En 2022 dice, mi final será muy diferente. Y habrá algunas similitudes, lo que dijo David Zidane, el Holdedor, yo creo que para mí sería canónico que Daenerys muere, Bran reacciona a la historia, pero importante como aquí hace hincapié, estuvimos solo 2 o 3 días. Lo que era un viaje de una semana ahora son 2 o 3 días. Así que no les dije todo. E incluso algunas cosas que dije las estoy cambiando mientras escribo. A cada minuto que pasa, el final de Canción del Fuego se diferencia más del final de Juego de Tronos. Y me despido con esta frase que publicó en el famoso entrada sobre su jardín de invierno, que podéis leer en los 7 reinos. John Martin habla en detalle de cómo está cambiando su saga frente a la serie Juego de Tronos. Y aquí en el ensayo Bring the Feast por una frase, pero yo voy a leerlo de forma íntegra. Una cosa debo decir en términos generales que no spoile demasiado. No todos los personajes que sobrevivieron al final de Juego de Tronos sobrevivieron al final de Canción del Fuego. Y no todos los... Por ejemplo, yo veo difícil que Bronn sobreviva. No tengo claro que Robalito sobreviva. No veo nada claro que Asa sobreviva. Y no todos los personajes que mueren en Juego de Tronos morirán en Canción del Fuego. ¿Morirá morirá Jojen Reed? Yo creo que sí, pero no es seguro. ¿Personaje que murió en Juego de Tronos y no murió en Canción del Fuego? Desde luego Barristan Selmy murió en circunstancias muy distintas. No tengo claro que Loras y que Lancel vayan a morir como murieron en Juego de Tronos. No tengo claro que Margaery y él vaya a morir. Es probable, pero no es seguro. Algunos seguro, por supuesto. Quizás la mayoría. Pero definitivamente no todos. Por supuesto, puedo cambiar de opinión la semana que viene, en el siguiente capítulo que escriba. Es jardinería. Y el final, tendréis que esperar a que llegue. Algunas cosas serán las mismas. Muchas otras no. Algunas otras serán distintas. Muchas otras no. Hay muchas más que son distintas de las que serán iguales. Sin duda, cuando acabe habrá mucho debate sobre qué versión es mejor. Para algunos los de los libros, para otros de la serie. Eso está bien. Algunos fans estén enfadados por el retraso por Vientos de Invierno. Algunos por ello no odiarán el libro, no lo leerán. Eso me entristece, sino lo que puedo hacer es escribir el libro y esperar que cuando salga la mayoría de fans lo lean con la mente abierta. Yo de verdad no puedo ser más claro. Para concluir este vídeo, Martin nos ha revelado cosas que sí o sí van a pasar en Canción del Fuego. Holdedor, Stannis quemando a su hija, Ranry al final de la historia, R más L igual a J. Esto para mí es totalmente canon. Meto también, Jon y Daenerys se encontrarán. Quinta cosa totalmente canon, segura que va a pasar en Canción del Fuego. En la opinión de George Martin, se lo dice a Colin Hill, Varys es buena persona. Bueno. Y luego, pues, Davos, al actor de Davos le dijo algunas cosas y, bueno, pues a otros miembros les ha comentado otras. Y al mismo tiempo que os he dicho todo lo que está confirmado, Martin ha asegurado que algunas cosas serán parecidas, muchas no serán parecidas. ¿De acuerdo? Así que ya está. George Martin ha revelado, ya digo, para mí hay 4 o 5 cosas evidentes que van a pasar al final de Canción del Fuego, pero también para mí es tan importante que revele que muchas otras serán distintas. Para ello, tendremos que leer primero Vientos de Invierno y después, no sé cómo, yo no sé cómo, no sé bajo qué autoría, pero 100%. Bueno, 100% Vientos de Invierno lo leemos escrito por puñetete John Martin. Pero de alguna forma, ya os aseguro que de alguna forma, no sé cómo, no sé bajo qué autoría, no sé bajo qué formato, pero también leeremos Sueño de Primavera. Confiad en mí, que lo digo, porque estoy de buen humor últimamente, porque George está de buen humor últimamente. Y nada más, gracias por ver el vídeo, gracias por darle me gusta, gracias por compartiros y por suscribirse. Lo que os he dicho al principio, insisto, de verdad, muchísimas gracias a todos los que me saludasteis en el CESUS, fuisteis muchísimos.
algunos de la sociedad token española, pero otros muchos que no, en las colas por Sanderson, en las colas por Christoph, por Abercrombie. Yo sabéis que me tomé unas cervezas con Christoph y con Abercrombie. Bueno, vi a Lisa Tate, que hablé con ella un rato y es maravillosa. Brian Sibley. Volví a ver a Brandon Sanderson 6 años después, me firmó un montón de libros. He publicado algún post en redes, fue maravilloso, la verdad. Así que gracias a todos vosotros lo que estuvisteis allí conmigo en el Celsius. Gracias a Marvel España por invitarme a la Premier de Cuatro Fantásticos, con la cual he quedado bastante contento, como ya os he contado antes. Gracias también pues eso, a los que estáis apoyando el nuevo canal de fútbol que he montado, Chamartín, Concha Espina número 1, Concha Espina número 1, Concha Espina número 1, nuevo canal del Real Madrid con dos amigos míos de toda la vida, desde hace 20 años, como yo, socios del Madrid, para hablar del Real Madrid y de fútbol, pero principalmente el Real Madrid. Y como os he comentado antes, este lunes, directo mensual del canal, directo del mes de julio. En agosto habrá directo, supongo, pero va a estar un poco en el aire. Pero en julio 100% en directo, próximo lunes, 10 de la noche hora española. Y con Ibi, como veis, se ha quedado aquí dormido, como un rey, mientras le hago mimitos. Pues me despido y nos vemos la semana que viene, que ya será agosto. Hay gente que no hace vídeos en agosto. Yo los voy a seguir haciendo en agosto, porque no hago esto por dinero, sino porque es mi pasión. Y también hasta habrá un vídeo del Real Madrid la semana que viene. Me hace gracia porque jamás pensé que grabaríamos el Real Madrid. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. La semana que viene, teorías de Canción del Fuego. Adiós.